Buenos días, hermanos. Todos sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Y también vamos a leer el verso 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 4 y versículo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 4 y versículo 13. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están entre ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. El título del tema, hermanos, de esta mañana le he puesto: Cuando David no pudo llevar el arca de Jehová a su casa. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que seas tú quien nos hable en esta mañana. Por favor, Señor, habla tú a tu pueblo. Yo pongo todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero introducir, hermanos, el mensaje del día de hoy con un resumen del mensaje anterior. En el mensaje anterior, hermanos, veíamos por qué causa su gloria se fue de Israel. No hay peor situación que le pueda pasar al pueblo de Dios que no esté la gloria de Dios con ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué causa se fue la gloria de Dios de Israel? Bueno, veíamos en primer lugar, hermanos, si volteas conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 11 al 13. Primero de Samuel 3, 11 al 13. Primer libro de Samuel 3, 11 al 13. Dice así: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Ahora el versículo 17 y versículo 18 dice así: Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Veíamos, hermanos, cómo los hijos de Elí eran sumamente impíos, y Elí fue muy tibio en reprender el pecado de sus hijos. Actuó muy cobardemente ante el pecado de sus hijos. Y hermanos y hermanas, Dios, en su gran misericordia, le revela a Samuel, le dice a Samuel todo el juicio que venía sobre Elí y sobre su familia. Con todo detalle se lo dice. Y no solo eso, vemos que Dios, en su grande amor y misericordia, permite que Samuel le cuente a Elí todo el juicio que venía sobre su casa. Y la actitud de Elí fue nuevamente
pasiva, tibia, mediocre, una actitud de indiferencia ante el anuncio de Dios. Los textos que leímos lo dicen muy claramente. Lo volvemos a leer, dice así: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Verso 17 y 18. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Qué esperaba Dios de Elí? ¿Qué esperaba Dios ante tan tremenda y espantosa noticia? Que Elí se arrepintiera, que Elí se humillara ante Dios y le rogara, le suplicara una nueva oportunidad. Dios esperaba eso. Sin embargo, la respuesta de Elí fue, al final del verso 18 dice: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Qué son estas palabras? Indiferencia, apatía, como diciendo, pues ni modo. Si Dios ya lo decidió, pues ni modo. Si ya tienen que ser así las cosas, pues ni modo. Si eso tiene que pasar, pues ni modo. Qué duro estaba Elí. Qué duro estaba Elí. Le están advirtiendo del juicio que viene. Le están anunciando del juicio que viene, un juicio espantoso. Y en lugar de arrepentirse, no le dio peso, no le dio importancia, no tomó en serio la advertencia de Dios. Hermanos y hermanas, ¿cuántas advertencias hay en la palabra, hay en la Biblia, con respecto a tu actitud de falta de compromiso, de falta de temor de Dios, de falta de seriedad en las cosas de Dios, de falta de consagración? ¿Cuántas advertencias hay en la Biblia sobre tu pecado, sobre tu maldad, sobre tu impiedad, sobre tu religiosidad hipócrita? Y eres como Elí. Y eres como Elí. Ni modo, si Dios ya permite eso, pues ni modo. Si Dios lo hace, pues ni modo. Qué tremendo. Ahora, fíjate bien. Dios anuncia juicio a Elí y a su casa, no por algo que él estuviese haciendo, sino por algo que él sabía. Dice el versículo 13, estamos en 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. O sea, ve bien las palabras. Dios está diciendo, voy a juzgar la casa de Elí y lo voy a juzgar para siempre. ¿Por qué razón? ¿Por los pecados de Elí? ¿Por las iniquidades de Elí? No, dice, por la iniquidad que él sabe. O sea que conocer la iniquidad de tu casa, conocer el pecado de tu casa, o sea, de tus hijos, de tus hijas, y no hacer nada, es igual de grave como si tú lo estuvieras haciendo. Dios lo acusó de cómplice. El silencio de Elí lo hizo cómplice. Su tibieza, su cobardía, el querer ser un padre bonachón, de no estorbarlos, de no decirles nada, lo hizo cómplice. Aquí Dios juzgó a Elí por complicidad. Tal vez mucha gente le dijo, tus hijos son mujeriegos, tus hijos son muy impíos, son maldicientes, son borrachos, son mentirosos, son adúlteros, son fornicarios, son rateros, son ladrones, son abusivos. Y le traían pruebas, y le traían testimonios, y le trajeron evidencias. Por eso Dios le dice, yo voy a juzgar la casa de Elí por la iniquidad que él sabe. No por la iniquidad que él hizo, no. Por la iniquidad que él sabe. Hermano, hermana, ¿tú conoces los pecados de tus hijos? Mamá, papá, ¿tú sabes que tu hijo se está acostando con su novia? ¿Tú sabes que tu hija se está acostando con su novio y tú guardas silencio porque no quieres problemas? ¿Y tú no los estorbas?
Tú eres cómplice. Delante de Dios eres cómplice. Y tu pecado no va a quedar impune. Repito, a Elí lo juzgó Dios por complicidad. Claramente lo está diciendo. Lo voy a juzgar por la iniquidad que él sabe. No por la iniquidad que él hizo. No, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué estás haciendo, papá, mamá, para estorbar el pecado de tus hijos? ¿O eres muy cobarde? ¿Quieres ser la mamá bonachona, el papá bonachón? ¿Cuántas veces tus hijos traen a la novia a casa y se encierran? Ahí están en su recámara, encerrados. Otras veces tú sabes que cuando tú no estás en casa, tus hijos meten a la novia allí en tu propia casa a fornicar. Tus hijas meten al novio allí en tu propia casa a fornicar. Otras veces tú te enteras de todos los pecados de tus hijos, que son ladrones, calumniadores, chismosos, amargados, maliciosos, perversos, y tú no los reprendes en sus pecados. Tú no les dices nada. Dios te está acusando de complicidad y Dios te va a juzgar por cómplice. Y el juicio a tu vida va a venir por complicidad, como en el caso de Elí. Dios fue muy claro. Voy a juzgar su casa por la iniquidad que él sabe, no por la iniquidad que él hizo, no, sino por la iniquidad que él sabe. Él sabe que sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Papá, teme a Dios, ten celo de Dios, reprende el pecado de tus hijos, estórbalos en su maldad, sé una piedra en sus zapatos, que no pequen a gusto. Déjate de cobardías, que Dios te va a acusar de complicidad. Dios le dio una oportunidad a Elí, permitiendo que Samuel le contara todo lo que Dios ya había determinado, todo lo que Dios ya había dicho que iba a hacer. Dios permitió que Samuel le contara el veredicto de Dios. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió que Samuel le contara todo? Para que Elí se arrepintiera. Esa era la última oportunidad que Dios le estaba dando a Elí, para evitar el juicio, para evitar la ira de Dios sobre su casa. Dios le dio una oportunidad a Elí de enterarse lo que Dios había determinado. Y no tuvo temor, no le dio miedo, no se espantó, no se preocupó, no se angustió, no se afligió, no hizo nada para arrepentirse. Después de que Samuel le cuenta todo, termina diciendo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Como diciendo, pues ni modo. Y su casa fue maldita, y su casa fue destruida. Sus 2 hijos murieron en un solo día. Su nuera también. Él murió desnucado por no haber tenido temor de Dios. Por eso se fue la gloria de Dios de Israel. ¿Sabes por qué hay una ausencia de la gloria de Dios en tu hogar? Porque tú eres muy tibio para reprender el pecado de tus hijos. No está la gloria de Dios contigo, porque Dios te está acusando. El tribunal del cielo te está acusando de complicidad. Tu silencio es complicidad. ¿Qué espera Dios? Que al escuchar este mensaje te arrepientas y te conviertas, que cambies de actitud. ¿Por qué otra cosa se fue la gloria de Dios de Israel? Porque cuando Israel sale a pelear y son derrotados, les hieren o les matan a casi 4,000 soldados. En lugar de arrepentirse, buscaron una solución mística, fantasiosa, supersticiosa. Ellos no estaban dispuestos a arreglar cuentas con Dios. Ellos estaban dispuestos a buscar una solución fácil. Ellos no querían rendirse a Dios, arreglar su vida delante de Dios. Por eso trataron el arca como un objeto de buena suerte, como un talismán. Traigamos el arca entre nosotros, dicen, para que viniendo el arca nos libre de nuestros enemigos. No era por ahí. Ellos tenían que arreglar cuentas con Dios, pero no quisieron hacerlo. Por eso la gloria de Dios se ha ido de muchas vidas, porque las personas no quieren someterse a Dios, no quieren arreglar sus cuentas con Dios. Muchas personas que tienen problemas y que Dios les ha marcado cosas sobre lo que tienen que hacer en su vida, buscan soluciones místicas, fantasiosas, supersticiosas, religiosas, pero menos arrepentirse y convertirse a Dios y someterse al señorío y a la autoridad de Cristo. No lo quieren hacer. ¿Y cuál es la consecuencia? Que vino un juicio mayor sobre ellos. Las cosas se complicaron gravemente porque desoyeron la voz de Dios, porque se rebelaron contra la voz de Dios.
y estando en pecado y estando mal, salen a pelear y les matan a 30,000 soldados del ejército de Israel. Pero no solo eso, el arca fue capturada. Realmente los tratos de Dios para con ellos fueron durísimos, porque las cosas iban de mal en peor, no se componían. Y así hay muchos de ustedes. Si tú eres honesto y sincero, te das cuenta que las cosas van de mal en peor. Pero tú te engañas pensando que las cosas van mejorando, que en tu vida las cosas están mejor ahora. Estás bajo un engaño tremendo. Abre tus ojos y date cuenta que las cosas han empeorado, que las cosas están peor ahora. ¿Por qué? Porque no has querido someterte a Dios, no has querido obedecer a Dios, porque a tus problemas les has buscado soluciones, respuestas místicas, fantasiosas, religiosas, supersticiosas, humanistas, y así no responde Dios, así no contesta Dios. Después, cuando el arca fue llevada por los filisteos, Dios trajo plagas, destrucción, calamidad y muerte a los filisteos. Multitud de filisteos murieron por las plagas, por las calamidades, por la maldición de Dios, por el juicio de Dios. Les empezaron a nacer tumores en el cuerpo que los mataban, que los destruían. Las plagas de ratones era imparable, era infrenable. No había veneno que pudiera controlar la plaga de ratones. Era juicio de Dios. Y se apresuran inmediatamente a regresar el arca. Y la regresan a Bet-Semes, a una ciudad israelita, un poblado de Israel, llamado Bet-Semes. Y los hombres de Bet-Semes, cuando ven que viene el arca de regreso, se alegran, se ponen muy contentos, porque ellos sabían lo que significaba el arca. Pero tratan el arca con irreverencia, una falta de respeto hacia lo sagrado, hacia las cosas de Dios. Y murieron 50,070 hombres. Y es impresionante cómo los de Bet-Semes toman la misma actitud que los filisteos. Los filisteos, cuando el arca les vino a significar muerte, inmediatamente se deshicieron de ella. Los de Bet-Semes, que eran pueblo de Dios, que conocían a Dios, tomaron la misma actitud que los filisteos. Se deshicieron del arca. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y les dijeron: los filisteos nos han regresado el arca, aquí está, vengan por ella. Es impresionante que los de Bet-Semes hayan tomado la misma actitud que los filisteos. Así hay muchos que se llaman cristianos. Ante lo sagrado, ante los mandamientos de Dios, ante la palabra de Dios, ante las instrucciones de Dios, ante los mandamientos de Dios, ante las ordenanzas de Dios, toman la misma actitud que los impíos. Los impíos echan tras sus espaldas los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios. Y muchos cristianos también actúan exactamente igual que los impíos. Tienen la misma actitud de los impíos. Muchos que se llaman cristianos, Dios te ha marcado cosas, te ha pedido cosas, te ha señalado cosas y has tenido la misma actitud de los impíos. Qué triste es que los de Bet-Semes tuvieron la misma actitud que los filisteos. Y qué terrible y espantoso que muchos cristianos tengan la misma actitud que los impíos, que los que no conocen a Dios, que los que nunca han asistido a una iglesia cristiana. Se entiende que el impío sea rebelde, altivo, soberbio, orgulloso, terco, obstinado, porque está en tinieblas y no conoce la palabra. Pero así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos. Tienen la misma actitud que los impíos. No quieren nada de Dios. Y los de Bet-Semes regresaron el arca a los de Kiriat Jearim, y los de Kiriat Jearim llevaron el arca a casa de un levita que se llamaba Abinadab. Y el arca en casa de Abinadab estuvo más de 60 años. Pero la Biblia no registra que Dios haya bendecido la casa de Abinadab por causa de la presencia del arca. Porque realmente Abinadab no deseaba, no buscaba la presencia de Dios. Y aunque el arca estuvo ahí, al tener un corazón frío hacia las cosas de Dios, al tener un corazón indiferente hacia las cosas de Dios, al tener un corazón apático hacia las cosas de Dios, Dios no lo bendijo. Más de 60 años estuvo ahí el arca y no pasó nada. Qué tragedia, qué terrible. Y muchos de ustedes
están bien representados por Abinadab, porque muchos de ustedes tienen decenas de años cargando una Biblia, asistiendo a una iglesia, siendo miembros activos de una iglesia, pero sus vidas están secas. Muchos de ustedes son meramente religiosos, nada más religiosos. Cantas, oras, lees la Biblia, pero tu corazón está apagado, tu corazón está frío. No hay fuego en tu corazón. Tu corazón no está ardiendo por las cosas de Dios, por el nombre de Dios. Así estaba Abinadab. Tenía el arca, pero no tenía la presencia de Dios. Tenía el arca ahí en su casa, pero de nada le sirvió. No hubo bendición. Hubo religiosidad, pero no hubo bendición. Oh, hermanos y hermanas, pero hay algo más. ¿Sabías tú que durante estos más de 60 años que el arca de Israel estuvo fuera del tabernáculo de reunión, fuera del lugar santísimo, el pueblo no dejó de hacer todo lo que la ley marcaba, de sacrificios, de ceremonias, de fiestas que Dios había establecido? En eso sí eran muy leales, muy fieles, muy estrictos, muy responsables, muy diligentes. Y lo triste es que nunca se dieron cuenta que todo lo que hicieron, lo hicieron en ausencia del arca. Es decir, en ausencia de la presencia de Dios. Dios no estaba ahí. Triste, verdaderamente triste. Porque esto es exactamente lo que ocurre en estos tiempos. En muchos lugares, hermanos, en muchas iglesias, en muchas denominaciones, donde se predica la palabra de Dios, se habla de la palabra de Dios, sí, hacen todo lo que la Biblia dice, todo lo que el manual dice. Cantan, oran en la Biblia, tienen campañas, pero sin la presencia de Dios. ¿Por qué sin la presencia de Dios? Porque realmente no lo añoran, no lo buscan, porque no se han consagrado a Dios, porque en sus corazones acarician el pecado, acarician el mundo, acarician los deseos de la carne. En sus corazones hay pecado, hay maldad, no hay santidad en sus corazones. Y Dios ha dicho que Él va a habitar en la santidad. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Por eso, muchas de las grandes cantidades de obras que se hacen en las iglesias, se hacen sin la presencia de Dios. La gloria de Dios se ha ido por el pecado. Dice el profeta Isaías: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado ahuyenta la presencia de Dios, y ante Dios no hay pecado grande ni chiquito. Ante Dios el pecado es pecado, y el pecado ahuyenta la presencia de Dios. Y muchos pastores no están llamando a la congregación a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera consagración, a vivir santamente, íntegramente, rectamente, a buscar sinceramente a Dios. Y el pecado está en la iglesia. Pero resulta que esa iglesia es una iglesia muy activa. Reparte Nuevos Testamentos, reparte folletos, hace campañas, trae como invitados a predicadores de otros lugares continuamente. Vienen conferencistas de renombre, traen a conjuntos cristianos, a bandas cristianas, artistas cristianas. Hay muchas actividades. Lo que no está es la presencia de Dios, porque el pueblo no está caminando en santidad. Así estaba Israel durante los más de 60 años que no estuvo el arca entre ellos. Nunca dejaron de hacer las ceremonias, las obras, los sacrificios, pero no estaba el arca entre ellos. Qué triste, qué triste. No vaya a ser este tu caso, hermano, hermana, que haces muchas cosas, pero sin la presencia de Dios en tu vida, porque realmente tú no quieres abandonar el pecado, tú no quieres humillarte, tú no quieres consagrarte, tú no quieres desterrar todo indicio de pecado en tu vida. Y así, hagas lo que hagas, lo harás sin Dios. No estará Dios contigo. Más de 60 años no estuvo el arca con ellos. ¿Hasta cuándo volvieron a pensar en el arca? ¿Hasta cuándo el pueblo despertó y vio su necesidad de regresar el arca al lugar que Dios había dicho que estaría el arca? ¿Hasta cuándo? Hasta que David asumió el trono. Aquí en 1 de Crónicas 13,
Aquí nos habla cuando David asumió el trono y la primera obra, lo primero que hace David, en lo primero que pensó David al asumir el trono fue en traer el arca. ¿Entiendes por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? En cuanto asume al reinado, lo primero que pensó es, vamos a traer el arca. ¿Qué es lo que David estaba diciendo con esta decisión, con esta determinación, con este propósito de traer el arca a su casa? Lo que estaba diciendo es, yo no quiero hacer nada sin Dios. Yo no quiero hacer nada sin la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Oh, por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes haces muchas cosas y te propones hacer muchas cosas, pero tu anhelo por su presencia es mínimo? Es muy mínimo. David no fue así. David no quería gobernar sin Dios. David estaba consciente de su grande necesidad de Dios. Él quería a Dios en su vida. Él quería a Dios en su casa. Él quería a Dios en su gobierno. Él en todo se apoyaba en Dios. Él sabía que sin Dios su reinado iba a ser un fracaso. Una de las grandes razones que tuvo para traer el arca fue ver el fracaso de Saúl. Eso le aterraba. Él vio cómo el gobierno de Saúl fue un fracaso porque nunca se preocupó por el arca. Y él no quería tener el mismo destino. Él no quería que su reinado fuera igual que el de Saúl. Por eso, en cuanto asume al reinado, inmediatamente pensó en el arca. Él sabía algo. No hay nada que pueda sustituir la presencia de Dios. No hay nada. Si no está Dios, es un fracaso. Si Dios no va a estar conmigo, esto va a ser un fracaso. Si Dios no me va a ayudar, va a ser una vergüenza, va a ser una derrota espantosa. Él vio su imperiosa necesidad de Dios. Él vio cómo Saúl despreció el arca, pero también vio cómo terminó. Y dijo, yo no quiero terminar como él. Yo quiero a Dios. Por eso el día que pecó le dijo a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque David siempre tuvo presente lo que sucedió con Saúl cuando Dios se apartó de él. Y eso le aterraba, eso lo apavorizaba, eso lo llenaba de miedo, de horror. El tan solo imaginarse que Dios lo abandonara, lo dejara solo. Y por eso tú ves que cuando él peca, una de las cosas que le pide y le clama y le suplica a Dios en el Salmo 51 es, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo necesito tu presencia. Yo no puedo hacer nada sin ti. No te apartes de mí, no me dejes. Muchas veces en los salmos clamó, no me dejes. Tú eres mi único ayudador. Tú eres mi amparo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Oh, pero ¿cuántos de ustedes están muy ciegos a su necesidad de Dios? Tú te crees muy listo. Muchos de ustedes ciertamente tienen muchos talentos, muchas virtudes, muchas cualidades, muchos dones. Estás dotado de muchas cosas gloriosas, maravillosas. Y eso hace también que no veas tu necesidad de Dios. Por eso muchos de ustedes no les importa desobedecer a Dios. Por eso muchos de ustedes desprecian el consejo de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, porque no ves tu grande necesidad de Dios. Porque tú no eres como David, que te aterras con tan solo pensar que Dios te abandona, que te has llenado de horror, de pavor, con tan solo imaginarte que Dios se aparta de ti, por causa de tu orgullo, de tu soberbia, de tu rebeldía, de tu iniquidad, de tu pecado, de tu ligereza, de tu impiedad, de tu soberbia. Porque al final de cuentas tú crees que tú solo puedes. Por eso no buscas mucho a Dios. Porque te sabes inteligente, te sabes sabio, te sabes apto, te sabes capaz. ¡Qué desgracia! ¡Qué terrible! Pero lo triste que David experimentó en este primer propósito que tuvo, un propósito loable, fue que con todo el deseo de su corazón, con todo y el anhelo de su corazón, con todo y esta tremenda determinación que había tomado de traer el arca a su casa, claramente dice la Biblia, estamos en 1 de Crónicas 13:13, 1 de Crónicas 13:13, dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom. Con
todo y su gloriosa determinación, con todo y su loable determinación de traer el arca a su casa, dice, no pudo y la tuvo que llevar a otro lado. No hay cosa más triste que eso. No hay peor fracaso que ese. No hay cosa más triste, más terrible que no puedas traer a Dios a tu casa, que no puedas traer a Dios a tu matrimonio, que no puedas traer a Dios a tu familia. ¿No se te hace que eso es lo más triste que pueda haber? ¿No se te hace que eso es lo más espantoso y terrible que pueda haber? ¿Que no puedas traer a Dios a tu casa? ¿Que aunque te lo propongas no lo puedas traer? No hay otra cosa más triste que eso. ¿Por qué? ¿Por qué David no pudo traer el arca de Dios a su casa? Dice allí, estamos en 1 de Crónicas 13, del 1 al 4. Dice, entonces David tomó consejo con todos los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos, que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea, que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Por qué David no pudo? ¿Por qué David no pudo traer el arca de Dios, aunque su deseo era loable y aunque se lo había propuesto firmemente? ¿Por qué? Porque en estos 4 versículos nos dice que David desechó el consejo de Dios. David desechó la palabra de Dios, desechó la orden de Dios, el mandato de Dios, y escuchó a los hombres, a las personas, que aunque tenían conocimiento de Dios, no tenían el corazón de Dios. Aunque tenían el conocimiento de Dios, no tenían la luz de Dios. Aunque tenían el conocimiento de Dios, desconocían su voluntad, sus mandamientos, sus órdenes, sus consejos, sus mandatos. Y con personas que desconocían la palabra de Dios, con personas que no tenían conocimiento pleno en la palabra de Dios, que no eran diestros en la palabra, que carecían de conocimiento de la ley de Dios, en ellos se apoyó. Cuando tú desechas el consejo de Dios y te apoyas en consejos de hombres o en personas que carecen del conocimiento de la palabra de Dios, que no son diestros en el conocimiento de la ley de Dios, que carecen del conocimiento del consejo de Dios, te va a ir mal. Eso fue un error tremendo que le salió muy caro. Esa es la primera causa por la cual David no pudo traer el arca de Dios a su casa, porque había profetas en el tiempo de David, había profetas, había sacerdotes fieles, estaba Natán el profeta, había sacerdotes muy contados que realmente amaban a Dios, temían a Dios, respetaban a Dios y conocían verdaderamente la ley de Dios. Pero David no se apoyó en ellos. David no se apoyó en ellos, sino en las personas en general. Cuando tú desprecias al ministro, su consejo, su dirección, lo que te está diciendo de parte de Dios, lo que te está hablando conforme está en la palabra, no te va a ir bien. Sencillamente no te va a ir bien. Aquí lo vemos con David. Fue con los capitanes, con los jefes. No tenía que ir con ellos. Tenía que ir con los que verdaderamente temían a Dios, amaban a Dios y conocían de Dios. Y le salió muy caro. No pudo traer el arca de Dios a su casa. La otra razón por la cual no pudo traer el arca de Dios a su casa está en el verso 7. Estamos en 1 de Crónicas 13:7. 1 de Crónicas 13:7 dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Aquí es nuevamente evidente, que David no le dio importancia de apoyarse en los profetas de ese tiempo y en los sacerdotes fieles y leales a Dios con pleno conocimiento de la ley. No le dio importancia. Se apoya en el pueblo y ve lo que el pueblo le sugiere.
¿Cómo traemos el arca? ¿Cómo lo transportamos? Hay que comprar un carro nuevo. Hay que comprar un carro nuevo. Y esta fue la otra causa. ¿Por qué? Porque la idea del carro nuevo, no creas que nació propiamente de los que David consultó, de los capitanes de millares y de centenas y de los jefes y de toda la asamblea. No nació de ellos. La idea de transportar el arca de Dios en un carro nuevo fue una idea que nació de los filisteos. Ahí en 1 de Samuel 6:7. Si volteas conmigo a 1 de Samuel 6:7. 1 de Samuel 6:7. 1 de Samuel 6:7. Primer libro de Samuel 6:7 dice así. Aquí están hablando los líderes espirituales de los filisteos y le están sugiriendo a los príncipes y a todos los filisteos cómo deberían regresar el arca a Israel. Y ve la idea que tienen ellos. La forma en que ellos deciden regresar el arca de Dios a Israel. Dice 1 Samuel 6:7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Si te fijas, hermano, cómo la idea de transportar el arca de Dios en un carro nuevo fue de los filisteos. Lo terrible, lo tremendo aquí, hermanos, es que los israelitas tomaron el modelo, la forma, las ideas de los filisteos. La única diferencia es que los filisteos dijeron, bueno, 2 vacas que estén criando, pero que nunca se les haya puesto yugo. Y en el caso de los israelitas, pues eran prácticamente bueyes. Un carro nuevo, jalado, tirado por bueyes. ¿Cómo no se pudieron dar cuenta que lo que estaban haciendo era lo que los filisteos hicieron? Que la idea de transportar el arca en un carro nuevo era de los filisteos. Eso no era de Dios. Eso no había mandado Dios. Eso no había ordenado Dios. Se lo copiaron a los filisteos. ¿Entiendes por qué David no pudo traer el arca? Por copiar el molde, la forma, las ideas, las estrategias de los filisteos. Hermanos y hermanas, ¿sabes por qué Dios no está en muchas congregaciones? No está en muchas iglesias. ¿Y sabes por qué Dios no está en muchas vidas de los que se llaman cristianos? Porque están copiando el modelo, la forma, las ideas de los impíos. Mucho del proceder de pastores es modelo de los impíos. Las predicaciones humanistas, de motivación personal, las predicaciones de superación personal, las predicaciones que solo te hablan de cosas positivas, de puras bendiciones, pero que no reprenden el pecado, no señalan el pecado. Todo eso es el modelo impío, el modelo mundano. Desde cómo son los integrantes del grupo de alabanza, los artistas cristianos, las bandas cristianas, los grupos cristianos, los grupos musicales cristianos, todo lo toman de los impíos. El molde viene del mundo, la idea viene de los filisteos, no de Dios. Por eso Dios no está en muchos lugares. Y tu vida misma, hermano, tu vida misma se asemeja mucho a la vida de los impíos. ¿Te quieres parecer a los impíos? Imitas a los impíos. En lugar de estar imitando a los hombres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No, buscas ser como ellos, hacer como ellos. Por eso David no pudo traer el arca, porque copió el modelo de los impíos. Hermanos, hasta que una iglesia no se vuelva a la palabra, verá la gloria de Dios. Hasta que una iglesia no se vuelva al orden bíblico, al modelo bíblico, no va a ver la gloria de Dios. Hermano, hasta que tú no te sometas a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios, a las ordenanzas de Dios, hasta entonces verá la gloria de Dios. Mientras, Dios no va a estar contigo, porque Dios no va a respaldar nada que venga del mundo. Ninguna idea que venga del mundo la va a respaldar Dios. Ningún modelo que venga del mundo lo va a respaldar Dios. Ningún molde que venga del mundo lo va a respaldar Dios. Ninguna forma que venga del mundo la va a respaldar Dios. Dios va a respaldar todo lo que se haga de acuerdo al modelo que Él ha establecido. Dios no quiere nada con los filisteos. Dios no quiere nada con el mundo. Pero hoy en día las iglesias y los pastores, los líderes, están más interesados
en traer los modelos del mundo a la iglesia, las formas del mundo a la iglesia, las ideas del mundo a la iglesia. Por eso están muertas las iglesias. Sí, hay mucha gente, tienen mucha gente, pero no hay convertidos. Hay convencidos, pero no están convertidos, porque no está Dios, no está el arca de Dios con ellos, porque están imitando al mundo. La iglesia tiene que volverse al orden divino, al modelo de Dios. La iglesia tiene que tomar el molde de Dios para que pueda ver la gloria de Dios. Si no, no va a ver a Dios. Qué terrible le pasó a David. Uno se pregunta, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no se pudo dar cuenta? Y mira, versículo 8, volvemos a 1 de Crónicas 13:8. 1 de Crónicas 13:8. Dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Esto es tremendo porque estaban haciendo las cosas mal. Estaban transportando el arca de acuerdo al modelo de los filisteos. Estaban llevando al arca de acuerdo a la idea y a la forma de los filisteos. Las cosas no estaban bien. Las cosas ya estaban mal aquí. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal la reunión? ¿Qué tal? Dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Mucho ruido, parecía genuino. Le cantaban a Dios, adoraban a Dios, exaltaban a Dios, alababan a Dios, bendecían a Dios. Y Dios no estaba contento con ellos. Y Dios estaba disgustado con ellos. Dios estaba desagradado con ellos. Oye, pero le estaban cantando a Dios. Pero se estaban gozando en Dios. Con todo tipo de instrumento, dice aquí. Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Dice, y se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. No era una alabanza muerta. No era una alabanza tibia, no. Estaban cantando con todas sus fuerzas, con todo y eso. Dios estaba disgustado por la forma en cómo estaban transportando el arca, porque habían tomado el modelo de los impíos. Y así hay muchas iglesias que domingo tras domingo tienen una alabanza preciosa, maravillosa, bien elaborada, bien desarrollada, bien ejercitada. Tienen a los mejores cantantes. Las voces son privilegiadas. Los que tocan los instrumentos ejecutan muy bien, tocan muy bien sus instrumentos. La guitarra, el bajo, la batería, los teclados, los violines, las trompetas, los saxofones. Y se oye maravilloso, se oye glorioso. Con todo y eso, no está contento Dios. Porque el modelo de las predicaciones, de las conferencias, de las exposiciones, les están trayendo del mundo. Porque los integrantes del grupo de alabanza están siguiendo el modelo del mundo. Los hombres se dejan crecer el pelo, se hacen rastras, trenzas, se tatúan por todos lados, se ponen aretes, se ponen fierros, se cuelgan fierros por todos lados. Creen que estar a la moda es atraer a los chavos y que eso es agradable ante Dios. No se dan cuenta que eso es de los impíos, que están trayendo el modelo del mundo a la iglesia. Están trayendo el modelo de los filisteos. Y Dios está desagradado. Y por eso muchos salen igual que como entraron. Afectados en sus emociones, sí. Afectados en sus emociones porque la alabanza estuvo maravillosa. ¿Quién no siente bonito y sus emociones se ponen a flor de piel cuando escucha la ejecución de un violín por un experto? La ejecución de un saxofón por un experto. Los sentimientos son afectados, pero no el alma, no el espíritu, porque Dios está desagradado. Dios está desagradado. En todo lo que tú ves en muchas iglesias, está desagradado Dios, porque las cosas no se están haciendo bajo el modelo de Dios, bajo el orden de Dios, bajo las reglas de Dios, bajo las indicaciones de Dios. No se está respetando el modelo original que Dios estableció. Volvemos a versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10, estamos en 1 de Crónicas 13, 9 y 10, dice así. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Qué tremendo, hermanos. Vino una tragedia espantosa.
No fue nada sencillo ver la muerte de Usa solo por sostener el arca. Aquí Dios manifiesta su desagrado, su enojo, su ira por estar llevando el arca conforme al modelo de los filisteos, por no haber respetado el modelo de Dios, y terminó matando a Usa. Hermano, ten cuidado de hacer las cosas de acuerdo a tus sentimientos, emociones, de acuerdo a tus ideas, a tus pensamientos, de acuerdo a tus deseos, porque el desagrado de Dios es terrible. Cuando Dios se llega a desagradar de algo, al menos que te arrepientas, se evitará el juicio. Pero si tú no te arrepientes, tarde o temprano Dios va a manifestar su desagrado, derramando su ira, sus juicios sobre tu vida. Hermanos y hermanas, estamos llamados a hacer las cosas conforme a Dios. Hermano, hermana, Dios te está llamando a que te arrepientas, a que te conviertas a Dios, para que Dios se agrade de tu vida y de tus obras. Dios nos está llamando a volvernos a su palabra. Vuélvete a su palabra, hermano. Respeta su palabra. Ten temor de su palabra. Ten en alta estima su palabra, no la menosprecies. No quieras sustituir su palabra, sus órdenes, sus mandamientos, sus consejos, sus ordenanzas por tus sentimientos y por lo que te conviene. Porque ¿cuántos de los que me escuchan desechan la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios, por sus emociones y sentimientos? Y entonces sustituyen todo lo que Dios marcó y dijo por lo que les conviene. No hagas eso. A David se le hizo buena idea, se le hizo bien, no le halló nada de ofensivo transportar el arca en carro nuevo. No se percató que todo lo que no se hace conforme al modelo de Dios, conforme a la ordenanza de Dios, conforme al consejo de Dios, conforme a la dirección de Dios, es desagradable delante de Dios. Hagas lo que hagas, y la ira de Dios se puede derramar en cualquier momento. Hermano, teme a Dios. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, amigo, amiga que me escuchas, ten temor de Dios. Con Dios no se juega. O te sometes a Dios y se agrada de tu vida y te bendice, o impones lo que a ti te conviene, lo que a ti te agrada y te gusta, y se derrama la ira de Dios sobre tu vida. Dios nos está llamando a buscarlo. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿De cuántos de ustedes Dios está desagradado porque has desechado los mandamientos de Dios y has impuesto lo que te conviene? Has impuesto tus gustos personales, tus deseos personales, desechando la palabra de Dios. Ten temor de Dios. Decide convertirte a Él. Arregla cuentas con Dios, arrepiéntete y sométete a su palabra, sométete a su autoridad, a su consejo, a su dirección, a sus ordenanzas, y las cosas van a cambiar y Dios va a bendecir tu vida. Dios ciertamente es Dios bendecidor. Se agrada de los que le buscan con integridad y verdad. Se agrada y bendice a los que lo buscan conforme a su palabra, y los bendice grandemente. Cerramos nuestros ojos. Terminamos haciendo una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos oír tu voz, porque tú eres el que nos habla, Señor. Muchas gracias. Te pido que alumbres con tu palabra el corazón de cada hermano, de cada hermana y de cada persona que escucha este mensaje. Te pido, Señor, que tú despiertes hambre y sed de ti. Te pido, Señor, que tú despiertes ese deseo ardiente de consagrarse a ti, de buscarte con todo su corazón, de hacer las cosas conforme a lo que tú has ordenado, Señor. Padre, despierta hambre y despierta sed de ti en tu pueblo. Despierta hambre y despierta sed de ti en tu pueblo. Por favor, Señor, que cada hermano, cada hermana desee profundamente vivir en santidad, en integridad, en rectitud delante de ti, amándote y sirviéndote hasta el final. Por favor, hazlo para tu gloria. Por favor, hazlo para tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado. Graba este mensaje en el corazón de cada hermano y de cada hermana y de cada persona que escuche este mensaje. Por favor, que así sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pido. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Oh Señor, vuélvenos a ti, nos volveremos. Queremos vivir conforme al modelo bíblico. Queremos vivir agradables delante de ti, Señor. Haznos desear la santidad de nuestras vidas. Que tu pueblo anhele tu presencia. Pero tú habitas con un pueblo santo, puro, íntegro, que se ha rendido a ti, que se ha consagrado a ti. El pecado ahuyenta tu presencia, Señor. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y
y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Que esa sea tu decisión, conocer su gloria, vivir a Dios, tener su presencia en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa. Que esa sea tu determinación. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por este mensaje. Muchas gracias. Gracias por habernos hablado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.